Bueno, ese tema ya lo vieron conocer. La sesión número 2 y la sesión número 3 son conversión de grados a radianes. Entonces voy a hacer un repaso específico de ese tema en específico. ¿Cómo podemos pasar de grados a radianes? Porque de aquí en adelante hay muchos ejercicios donde lo vamos a trabajar en grados y hay otros ejercicios que los vamos a trabajar en radianes. Entonces tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre grados y radianes y de dónde viene esos términos. ¿Listo? En la sesión número 3 vamos a hablar algo que se llama longitud de arco. Ese tema es muy sencillo, voy a hacer unos ejemplos como para hacer el recorderis. Listo, ya empezó a grabar. Ahí arranco. Entonces, en la sesión número 3 voy a explicar conversión de radianes, de grados a radianes. Voy a hacer unos ejemplos muy específicos, demasiado sencillos, para que aprendamos a pasar de grados a radianes. En la sesión número 3 vamos a hablar de longitud de arco, que es un tema muy sencillo. Voy a dar un ejemplo para que entendamos, digamos, los videos que ha puesto el coordinador. Si no han visto los videos, pues pueden entender de manera rápida y este tema que es demasiado sencillo. En la sesión número 4 vamos a ver 4 y 5, porque es demasiado, son muy parecidos. Algo que se llama razones trigonométricas. Y la sesión 5 es la aplicación de las razones trigonométricas. Entonces yo las voy a combinar porque yo puedo hacer el ejemplo de qué son razones trigonométricas y las vamos de una vez combinando con los ejemplos, con las aplicaciones. Entonces podemos abarcar los dos temas al mismo tiempo. Entonces vamos a dar inicio. Entonces tengo mi tablerito allá atrás. Voy a acercar un poquito más el computador para que pues tengan toda la visibilidad del tablero. Y listo, arrancamos. Entonces, les decía, primer tema que vamos a ver el día de hoy. El primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama, profe, a mí me faltan por subir 2 talleres de trigo y 2 de física. Ah, bueno, vea, los talleres que llevan hasta el día de hoy, o sea, los que les dejó el coordinador, eso los califica el coordinador. Es decir, si él les dio tiempo, no sé hasta cuándo les habrá dado tiempo, súbanlo lo más rápido posible porque él me dijo que esta semana dejaba listos esos talleres. Es decir, que él de pronto ya los calificó ayer y el que no los entregó ayer pudo haber sido que ya no los califique. ¿Listo? Entonces, pónganse al día en esos talleres hoy por la noche para que el coordinador pueda calificarlos, por favor. Porque eso los califica él. Él me dijo que calificaba lo que él dejó. Yo arranco de aquí en adelante. Es para que estén pendientes en esa situación. Listo, arrancamos. Radianes. La palabra radianes viene de algo que se llama la circunferencia. Entonces este es el centro. Vamos a poner la circunferencia. La circunferencia. Esta circunferencia tiene algo que se llama dentro de un plano cartesiano. Entonces vamos a dibujar el plano cartesiano. El plano cartesiano. Si tenemos un plano cartesiano, eso quiere decir que dentro de la circunferencia del punto central a la orilla, eso se llama el radio. Entonces lo voy a poner aquí. R sería el radio. Sería el radio. Si trazamos una línea en 2 líneas, entonces vamos a borrar esta que está acá. Si trazamos 2 líneas dentro del círculo en el plano cartesiano, inmediatamente en esta esquinita se va a dibujar un ángulo. Que si lo hacemos, digamos que si esto es un ángulo recto, este ángulo que está acá
es un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que este ángulo es de 0 grados. Se llama radianes porque se trabaja ángulos y el radio. Por eso la palabra radianes viene de radio. Eso hay que tenerlo claro. Eso quiere decir que si nosotros seguimos hallando líneas dentro de esa circunferencia, seguimos trazando líneas dentro de esta circunferencia, vamos a encontrar mucho más grados. Vamos a encontrar mucho más grados. Eso quiere decir que si yo tengo acá este cuadrante que está acá, es un ángulo, este pedacito de torta, o sea, este ángulo que está acá, es de 90 grados. Si cojo estos 90 grados y se los sumo acá, eso quiere decir que todo este pedazo de torta hasta acá, esto vale 180 grados. ¿Listo? Si yo cojo otro pedacito de torta y lo pongo acá, eso quiere decir que todo este pedacito de torta hasta acá, esto valdría 90, 80, 200, 270. O sea que este ángulo de acá sería de 270 grados. Eso quiere decir que si yo sumo otro pedacito de torta y vuelve a completar el círculo que arrancó en 0, pero si doy toda la vuelta, eso quiere decir que esto también podría ser 360 grados, que te sería toda una vuelta completa. Obviamente, yo les decía que si pues, trazamos líneas dentro de la circunferencia, yo les sabía que si trazábamos más líneas dentro de esa circunferencia, obviamente, pues vamos a encontrar mucho más grados, ¿no? Entonces, digamos que esta puede ser de 60 grados. Esta puede ser de 150. Esta podría ser de 225 grados. Y este podría ser, digamos, 330 grados. Eso quiere decir que yo si sigo trazando líneas, pues voy a encontrar muchos más grados, ¿no? Entonces resulta y acontece que nosotros podemos transformar estos grados, todos, cualquiera que nosotros queramos, los podemos convertir a radianes con una formulita. Si quieren, copien, tomen apuntes del círculo. Recuerden que yo como termino la clase, intento bajar el video de una, pero mi internet está un poquito lento, entonces lo subo por ahí hacia las 12. El video de esta clase ya la tengo subida en Classroom. Entonces, a las 12 pueden revisar otra vez el video, y toman los apuntes que les haga falta. ¿Listo? Si ahorita yo borro y no alcanzaron a copiar, revisan el video y se adelantan en los apuntes. Pero esto es en general lo que vamos a copiar de primeras. Un círculo donde tiene un radio, donde nos podemos desplazar a través del círculo, y si trazamos dos líneas dentro de la circunferencia, vamos a ir encontrando varios ángulos. Entonces existe una formulita para poder pasar estos ángulos a radianes. Entonces la voy a copiar acá arriba. Mientras tanto,
Entonces la formulita dice de la siguiente manera. 2pi. Uy, no se alcanza a ver. Voy a separar el punto. Y ahora sí, creo que ya se alcanza a ver. Voy a hacerlo más grande. Entonces la formulita es 2pi dividido pi dividido 360 es la formulita. Pero esta formulita la vamos a multiplicar por un ángulo al cual voy a denominar teta. Es decir, lo voy a poner aquí. Teta es igual al ángulo. Teta va a ser el ángulo. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero transformar un ángulo de 90 grados a radianes, entonces yo pongo 2pi dividido 360, que es la fórmula mágica. Eso lo voy a multiplicar por el ángulo, entonces lo voy a poner en paréntesis. Multiplicado el ángulo. ¿Cuál ángulo vamos a transformar? 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Listo. Y ahí podemos sacar la respuesta. Entonces multiplicamos 90 por 2, eso da 180. ¿180 qué? 180 pi, porque el 2 está acompañado por pi. Entonces ponemos allá 180 pi. Eso es indispensable ponerle el pi, porque el pi es lo que hace que se identifique que son radianes. ¿Dividido qué? 360. Entonces, ya tenemos la respuesta porque ya multiplicamos 2pi dividido 360, lo multiplicamos por el ángulo y allá nos salió la respuesta. Pero esto es un número grande, entonces lo vamos a simplificar. ¿Listo? Lo primero que podemos hacer es que sabemos que hay 0 aquí y 0 acá. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que yo lo puedo simplificar por 10. O sea, 180 dividido 10, eso nos da 18. Es decir, le puedo quitar el 0. Y 360 dividido 10 nos da 36. Eso quiere decir que yo le puedo quitar el 0. Entonces yo ya lo simplifiqué entre 10. Nos dio 18 y 36. 18 por 10 da 180. Y 36 por 10 da 360. Por eso yo puedo cancelar los ceros. Porque lo estoy dividiendo entre 10. Entonces nos queda 18 dividido 36. Son números pares. Entonces, como son números pares, pues lo simplifico. Mitad de 18, 9. Y mitad de 36, eso es 18. Este es par, pero este no. Pero sí son múltiplos de 3 ambos. Se puede simplificar, exacto. Eso quiere decir que yo le puedo sacar tercera de 9, 3. Y a tercera de 18, eso es 9, porque 9, 6 por 3, 18. Tercera de 18, 6. 6 por 3, 18. Pero siguen siendo múltiplos de 3. Entonces, tercera de 3, 1. Y tercera de 6, 2. Eso quiere decir que nos dio, lo voy a poner a este lado, eso quiere decir que nos dio, arriba nos dio 1 y pi. Entonces da 1 por pi. Y 1 por pi es como si decir pi, ¿no? Cualquier número multiplicado por cualquier cosa, pues da la misma cosa. Entonces 1 por pi da pi. Y abajo nos dio 2. Entonces ponemos el 2.
Eso quiere decir que 90 en radianes es pi medios. Y entonces esta respuesta que acabamos de dar aquí, pi medios, sería en radianes. Y esta sería la forma más sencilla de transformar un ángulo a radianes. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Hacemos otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? ¿O quedó entendido ahí? Listo, otro ejemplo. Listo, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos a dejar la fórmula. Listo, vamos a pasar a radianes un ángulo de 120 grados. Esto lo vamos a transformar a radianes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner la fórmula. 2pi dividido 360 grados. Lo multiplicamos ¿por qué? Por el ángulo. ¿Qué ángulo vamos a transformar? El de 120 grados. Listo, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Multiplicar 120 por 2. 120 por 2, eso es igual a 240. ¿240 qué? 240 pi. 240 pi. Y todo eso dividido entre... Cuando ya tenemos esto, como escribieron por ahí, muy bien, 360. Ahí lo tenemos que simplificar. Entonces, le vamos a simplificar por 10. Entonces, 240 dividido 10 da 24. Esto quiere decir que le puedo cancelar el 0. Y 360 dividido entre 10, pues da 36. Le puedo quitar el 0. Entonces, queda 24 y 36. Le sacamos mitad porque son números pares. Entonces, mitad de 24, 12. Y mitad de 36, 18. Le puedo seguir sacando mitad porque son números pares. Mitad de 12, 6. Mitad de 18, 9. Ya el de abajo no es número par, pero sí son múltiplos de 3. Entonces le saco tercera. Tercera de 6, 2, porque 2 por 3 da 6. Y tercera de 9, da 3. Ya no se puede simplificar bien, entonces vamos a poner la respuesta aquí abajo. ¿Arriba qué nos dio? Arriba nos dio 2 pi. Entonces la vamos a poner aquí. 2 pi. ¿Y abajo qué nos dio? 3. Y abajo nos dio 3. Eso quiere decir que esto es dividido 3. Y esta ya sería la respuesta en radianes. Entonces la vamos a poner en color verde. La respuesta. Preguntas, muchachos. Fácil, difícil. Fácil, ¿sí o no? Eso, excelente. Bien, Andrés, Gilbert, Natalia, excelente. Listo, listo. Entonces, esta sería la manera de pasar de grados a radianes. Entonces, vamos a hacer la flecha acá. De radios, de grados a radianes. Esa sería la conversión. De grados a radianes. Siempre se pone rad en radianes. Y esa sería la conversión. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque de aquí en adelante hay ejercicios donde la vamos a trabajar o en grados o lo vamos a trabajar en radianes. Grados o radianes. Entonces, de esta manera, vamos
hacer un ejercicio ahora de longitud de arco, porque en longitud de arco necesitamos pasar grados a radianes. Entonces voy a explicar qué es eso de longitud de arco. Ya saben que si se quedaron atrasados en los apuntes, pueden revisar ahorita más tarde el video otra vez, tan pronto lo descarguen, para que lo puedan revisar. Entonces vamos a ver algo que se llama longitud de arco. Longitud de arco. ¿Esto qué quiere decir longitud de arco? La longitud de arco viene de algo así. Profe, mira el chat, por favor. Voy. Ejercicios al revés. Por supuesto que podríamos hacer ejercicios al revés. Entonces, ¿cómo se hace un ejercicio al revés? Si lo tenemos en radianes y lo vamos a pasar a radio. Entonces vamos a hacer el ejemplo que teníamos aquí. Vamos a poner 5 pi sextos. Ya se van a dar cuenta cuál sería. Esto es un ángulo en radian, yo ya me lo sé. Yo tengo acá un dibujito. Voy a ver si lo pueden ver. Se los voy a acercar acá. Después le voy a tomar foto y yo se las publico para la próxima clase de trigonometría para que ustedes tengan este dibujito, ¿listo? Aquí ya están todos los radios con los radianes, ¿listo? Para que los tengamos a la mano, pero les voy a enseñar a hacer. Sí, yo sé, este dibujo se ve borroso, pero yo le tomo la foto para que sea mucho más fácil. Pero les voy a enseñar a hacerlo al revés. Entonces, si para pasar de grados a radianes teníamos 2pi dividido 360, esa era la fórmula para pasar de grados a radianes. Si lo vamos a hacer al contrario, sería multiplicar 360 sobre 2pi. Es decir, la fórmula va al revés. Entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace la multiplicación de fraccionarios? De frente. Se hace de frente. Entonces, 5 por 360. Entonces, ¿cuánto es 5 por 360, profe? ¿Cuánto es? 5 por 360. ¿Alguien que tenga una calculadora ahí a la mano? $1,800. $1,800 pi, porque tiene ahí el pi. Dividido 6 por 2, 12. ¿12 qué? 12 pi. Como tenemos pi arriba y pi abajo, lo cancelamos. Y ahora hacemos esta división. 1,800 dividido 12. Si no estoy mal, eso es 225. ¿Me confirman, por favor? 1,800 dividido 12. Ah, no, eso da 150. Eso quiere decir que este ángulo es de 150 grados. ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, profe, pero ¿será que puedes correr un poquitico el computador? Es que casi no se ve bien. Ahí, mejor. No, hacia como la derecha. Ahí. Es que no se ve el resultado. Ahí. Pues un poquitico más.
¿Ahora sí? Sí, profe, ahí. Listo, Gracias. entonces ¿yo qué hice? Vuelvo a hacer el proceso. Esta es la fórmula mágica. Me preguntan que por qué la conversión se hace 2pi sobre 360 grados. Resulta y acontece que ¿por qué se hace esta conversión con 2pi sobre 360 grados? Eso es demasiado sencillo, pongan atención. Entonces yo les explicaba que esto se hace porque tenemos un círculo y que el círculo tiene un radio. ¿Sí o no? Si estamos hablando de ángulos es porque debe haber dos líneas, es decir, de aquí a acá hay un ángulo. Yo les decía, esto es 90 grados, esto es 180, esto es 270 y este es 0 grados porque arranca acá, o si es toda la vuelta, 360. ¿Listo? Resulta que acontece que el 360 en radianes es 2pi. Eso quiere decir que si tenemos los radianes, sabemos que tenemos que todas las circunferencias de 2pi. Todas las circunferencias radianes es 2pi. Pero si lo vamos a transformar para hacer una regla de 3 por radianes, eso quiere decir que si 2pi, eso es 360. Pero nosotros podemos transformar una regla de 3 con fraccionarios de otra forma. Por eso, si lo vamos a transformar no en regla de 3, sino con fraccionario, pues se hace la siguiente forma. Esa es la razón de que por qué se utiliza 2pi dividido 360 grados. Porque toda la vuelta en la circunferencia es de 360 grados. Y 360 grados en radianes es 2pi. Entonces, si vamos a hacer una regla de 3 en fraccionario, pues se hace de la siguiente manera. Se pone así. Esa es la razón específica de por qué se multiplica por 2pi dividido 360 grados. Y si lo vamos a hacer al contrario, pues la regla de 3, cuando uno dice 2pi equivale a 360 grados. Eso sería en regla de 3. ¿Sí o no? Si yo digo en radianes, ¿cuánto sería 360 grados? Y si lo voy a hacer al revés, pues sería, si yo tengo grados, ¿cuánto sería? 2pi. Esto sería en regla de 3. Pero si lo voy a hacer con fraccionario, pues lo tengo que invertir. Entonces, si lo voy a invertir, pues sería 360 grados dividido 2pi. Esta es la razón de por qué se utiliza esa formulita. De ahí sale. ¿Preguntas? ¿Entendido de por qué se utiliza 2pi dividido 360? Bueno, espero que haya quedado claro. Nicolás Tovar, no, profe. Listo, voy a volver a explicar. La circunferencia... No, profe, o sea, que sí me tiene... quedó claro, que no tiene que hacer nada. Ah, bien. O sea, que no hay preguntas. No, Yo creo que no había quedado claro. Bien, perfecto, excelente. Entonces seguimos, continuamos. Entonces yo les decía que la longitud del arco viene de dos líneas de la siguiente manera. Y que esto tiene un ángulo. El arco equivale a esto, ¿verdad? Esta línea roja sería la longitud de arco. Esa sería la longitud de arco. Entonces, resulta y acontece que
si la longitud de arco viene de un círculo, de una circunferencia, eso quiere decir que la distancia de aquí, esto sería el radio, y la distancia de aquí también sería radio, porque es la misma distancia, porque es una circunferencia, y la longitud de arco sería esta línea roja. Esa sería la longitud de arco. Entonces resulta y acontece que si tenemos un pastel y partimos un pedazo de pastel, pues tendríamos esto. Tendríamos esto. Ese sería el pastel. Y esto pues sería un ángulo, ¿no? Entonces hay una formulita que dice, la longitud de arco es igual al radio, es decir, la distancia del punto al diámetro, por el ángulo. Entonces, si el ángulo es de 90 grados, este ángulo que está aquí, lo tenemos que dar en radianes. Solo se puede hallar en radianes. ¿Por qué lo vamos a hallar en radianes? Porque decíamos que esto viene de una circunferencia. Bueno, se me salió la circunferencia, ¿no? Eso ya parece más un huevo. Pero bueno, digamos que es una circunferencia. Eso quiere decir que estamos hablando de circunferencia, pues estamos hablando del radio. Y como estamos hablando del radio, es exclusivamente este radio y vamos a multiplicar radio por radio. Por eso, el ángulo tiene que ir en radianes. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo que acabé de poner ahí. Entonces, vamos a decir que la distancia es de 8 metros. 8 metros. Profe, ¿qué tiene que ver la medida? Si está en kilómetros, lo podemos multiplicar en kilómetros. Profe, que no está en kilómetros, sino está en centímetros. También puede ser en centímetros. Es decir, no importa la unidad de medida que tenga el radio el radio. Si el radio no importa en qué medida está. Si está en metros, centímetros, kilómetros, eso no importa. Aquí lo importante es que el ángulo esté en radianes. Eso es lo realmente importante del ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar los ángulos a radianes para poder solucionar el ejercicio. Entonces lo vamos a pasar. Entonces tendríamos 2pi dividido 360, que sería la regla de 3, por 90 grados. Eso es una regla de 3, ¿no? Ya ahí sale la regla de 3. Entonces vamos a multiplicar. 2 por pi, eso da 180. 180 pi. Dividido 360. Cancelamos los ceros. Porque estamos dividiendo entre 10. Mitad de 8, 9, 18, 9. Mitad de 16, de 16. Tercera de 9, 3. Tercera de 8, 6. Tercera de 3, 1. Y tercera de 3, 2. Eso quiere decir que en radianes 90 grados es pi medios. Listo, ya lo tenemos en radianes, que fue lo que acabé de explicar anteriormente. Entonces ya tenemos la respuesta en radianes. Ya la tenemos en radianes. Ya sabemos que el ángulo es pi medios. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Entonces sería, longitud de arco es igual al radio. ¿Cuánto equivale el radio? 8 metros. 8 metros. 8 metros. Bien, Gilbert. Por pi medios.
Puse pi tercios. Pi medios. Listo. ¿Eso a qué es igual? La longitud de arco es igual a 8 por pi dividido 2. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Eso quiere decir que esto es igual a 4 pi. Sabemos que pi es una constante. Pi es una constante. ¿A cuánto equivale pi? Entonces la voy a poner aquí en rojo. Apréndanse en este número. Eso es re largo ese número. Pi. ¿A cuánto equivale pi? Pi equivale a 3,1416. Eso es una constante. Siempre va a valer lo mismo. Por eso se la tienen que aprender. Este número se lo tienen que aprender. Pi es igual a 3,1416. Entonces, si pi equivale a 3,1416, eso quiere decir que yo tengo que reemplazar este pi. Entonces lo vamos a reemplazar. Vamos a borrar la parte de arriba. Eso ya lo hicimos. Entonces ya sabemos que da 4 pi. La longitud nos dio 4 pi, después de haber hecho la multiplicación. Eso fue lo que nos dio. Entonces vamos a multiplicar 3,1416 por 4. Entonces, longitud de arco es igual a 4 por 3,1416. Listo. Vamos a multiplicar eso en la calculadora. Eso debe dar 12 punto algo. 4 por 3,1416. Eso da, la longitud de arco da 12,56. Esta sería la respuesta. Eso quiere decir que esta línea que va de aquí hasta acá es de 12,56. Entonces ya sabemos que de aquí a aquí vale 8, de aquí vale 8, y esta línea que va hasta acá vale 12,56. Esperen que creo que por ahí hicieron alguna pregunta. Voy a revisar el chat. $12,14 metros. Perfecto. Metros. ¿Fácil? ¿Preguntas, muchachos, para pasar a las razones trigonométricas? ¿Preguntas, muchachos? Fácil, fácil. Valentina, fácil. Felipe, fácil. Nicolás, fácil. Bien, excelente. Perfecto. Tomen los apuntes ahí y voy alistando el tema de razones trigonométricas.
Listo, voy borrando. Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Entonces resulta y acontece que las razones trigonométricas vienen de una palabra tri. Eso quiere decir 3. Y las razones trigonométricas, si viene viene 3, viene del triángulo. Vienen del triángulo. Y si habla del 3, dice que tiene 3, y viene del triángulo, eso quiere decir que esto tiene 3 lados. Tiene 3 lados. Eso quiere decir que sería algo así. Entonces resulta y acontece que las razones trigonométricas vienen de un triángulo recto, es decir, que esta esquina viene 2 lados donde esta esquinita tiene un ángulo de 90 grados. Siempre va a tener un ángulo de 90 grados para las razones trigonométricas, el de esta esquinita. Pero estos dos ángulos no. O sea, este que está acá. Y este que está acá, no. Los voy a hacer de distintos colores. Este lado, lo voy a hacer aquí, lo voy a transformar a rojo. Este lado, el lado rojo, siempre, este que está acá, siempre va a tener este nombre. Hipotenusa. Que en otra situación sería excelente, hipotenusa. Ese quiere decir, siempre va a ser la diagonal. El lado que sea de diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Entonces resulta y acontece que tenemos que tener cuidado en la siguiente cosa. Tenemos que fijarnos o en este ángulo o en este ángulo. Si vamos a mirar el ángulo desde este verde, es decir, vamos a quitar este que está acá. El que está enfrente, o sea, este lado, el que está enfrente, lo estoy mirando desde el ángulo de arriba. Si estoy mirando desde el ángulo aquí, este va a ser el cateto. Y cateto opuesto. Siempre va a ser el cateto opuesto. Y el que está pegado, este ángulo que está pegado, el lado que está pegado al ángulo, va a ser el cateto adyacente. Cateto adyacente. Si lo estoy mirando desde aquí, ¿listo? ¿Qué pasa si yo voy a mirar desde el ángulo acá abajo? Es decir, si ya no lo miro acá. Entonces ya va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Va a cambiar porque yo lo miro desde acá y entonces yo me voy mirando hacia el frente. Me voy mirando así, el del frente. Eso quiere decir que para el ángulo de acá abajo, este sería el cateto opuesto. Y el que está pegado va a ser el cateto adyacente.
El cateto adyacente. Tienen que tener cuidado con eso. Siempre tienen que fijarse desde el ángulo que van a tomar para poder saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Listo? Tienen que estar mirando. Si es de aquí arriba, el opuesto sería este. Si es el de acá abajo, el opuesto sería este. Si estamos mirando acá, este sería el adyacente. Y si lo estamos mirando desde acá, este sería el cateto adyacente. ¿Queda entendido de cómo se nombran los lados dependiendo el ángulo en el que nos estemos fijando, muchachos? Sí, sí, Gabriela, Gilbert, ahí están diciendo que sí. Sí, Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a tener claro acá una cosita antes de saber cuáles son las razones trigonométricas. Entonces, resulta y acontece que las razones trigonométricas las voy a poner aquí de para abajo. Entonces tendríamos, la primera sería el seno, la segunda en ese orden, nos las tenemos que aprender en ese orden, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ese es el orden que nos las tenemos que aprender para hallar las razones trigonométricas. Eso no lo tenemos que aprender. Entonces, como son razones trigonométricas, y ya sabemos que estamos hablando que existen ángulos, eso quiere decir que sería el seno de un ángulo, a esos ángulos los voy a llamar teta. ¿Listo? El seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Esto nos lo tenemos que aprender de memoria. Todas tienen un fraccional. Todas van a tener un fraccional. Si no lo aprendemos de esta manera, digamos que esta es mi fórmula mágica para aprendernos estas razones trigonométricas, las vamos a nombrar así. Co, K, Co, K, H, H. Apréndanse en eso. Coca, Coca, H, H. Eso se lo tienen que aprender de memoria. Y de abajo hacia arriba los voy a nombrar exactamente igual. Co, K, Co, K, H, H. Entonces ya teniendo eso, me cayó acá. Ya teniendo eso, ya tenemos las razones trigonométricas. Entonces tendríamos el seno de teta sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de teta es
el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de teta sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante de teta sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, ya teniendo esto, ya hallando las razones trigonométricas, acabando de hallar las razones trigonométricas, ya podríamos empezar a hacer los ejercicios que necesitamos. Entonces, si quieren, les voy a correr aquí el tablero. Les voy a bajar aquí. Ah, no, ahí se alcanzan a ver todas. Para que las copien todas en el cuaderno, por favor. Necesito que esas sí las tengan claras cuáles son. Entonces, copien las razones trigonométricas ahí en el cuaderno, por favor. Y sepárenlas así porque ahorita necesitamos saber cuál nos podría servir. ¿Cuál? Podrían haber 2, podrían haber 3 que nos puedan servir para solucionar los ejercicios que vamos a ver. Para saber cuál es la que nos sirve. Entonces, cópienlas ahí, por favor. Recuerden que hacia las 9:05 llamo lista. Listo. Entonces voy a correr el tablero porque necesito mucho más espacio. Cotangente. C, esta aquí es cotangente. Repito, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Listo, entonces, ¿para qué necesitamos estas razones trigonométricas? Hice mi marcador negro. Ah, ya lo vi. Listo. Entonces resulta y acontece que yo les decía que las razones trigonométricas vienen de un triángulo. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Y aquí es donde vienen las aplicaciones de esas razones trigonométricas. Les decía que esto era un ángulo de 90 grados. Y que esto podría ser un ángulo. Entonces vamos a dibujar. Vamos a hacer primero el de acá arriba. Sabemos que este lado que está aquí va a equivaler a 5 metros, 5 centímetros. Bueno, la medida ahí tampoco es necesaria. Equivale a 5. Y que este ángulo que está acá es de 30 grados. Y que ese ángulo es de 30 grados. Vamos allá. Vamos allá. X. Y vamos allá la hipotenusa.
porque no la sabemos. Solo sabemos que esto aquí, esto equivale acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo que esto mide, que esto es un edificio. Este es el edificio. Esto mide 5. Un edificio. Y yo estoy parado acá arriba. Digo, acá abajo. Y estoy mirando para arriba. Quiero saber cuál es la distancia que hay del edificio a mí. Y quiero saber cuál es la distancia que hay de mí hasta el techo. Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, tenemos que tener claro, si este es el ángulo que estoy utilizando, eso quiere decir que si yo voy a mirar aquí, X sería el cateto opuesto. Y este 5 que tengo acá sería el cateto adyacente. Ese sería el cateto adyacente. Este sería el cateto adyacente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo necesito buscar una fórmula que esté aquí, donde yo pueda buscar el cateto opuesto, pero tenga el cateto adyacente. Es decir, necesito una donde diga el cateto opuesto y tenga el cateto adyacente. Entonces nos vamos a las fórmulas que tenemos acá. Y aquí me escriben tangente, entonces busquemos tangente, véanlo acá. Tangente. Efectivamente tiene el cateto opuesto y tiene el cateto adyacente. Eso quiere decir que yo voy a poner la fórmula del tangente aquí, entonces. Tangente de teta, porque sí tenemos el ángulo, es igual. Entonces tangente dice cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Esta es la fórmula. Pero nos están pidiendo el cateto opuesto. Eso quiere decir que yo tengo que despejar el cateto opuesto. Si el cateto adyacente está dividiendo, lo tengo que pasar aquí a multiplicar. Entonces lo vamos a hacer. Entonces quedaría cateto adyacente por tangente de teta. Pero teta sí la sabemos, teta es de 30 grados, entonces tangente de 30. En estos ejercicios no es necesario cambiar de grados a radianes. ¿Por qué? Porque esto ya no va a ser una circunferencia, sino un triángulo. Entonces, como estamos hablando de triángulo, necesitamos hablarlo en grados. Si estamos hablando de circunferencia, lo tenemos que pasar a radianes. Pero aquí no, aquí se utilizan los ángulos normales. Entonces ya tenemos, este cateto adyacente lo pasamos a multiplicar y esto sería igual al cateto opuesto. Eso quiere decir que ya despejamos cateto opuesto. ¿Qué es lo que vamos a hallar? ¿Qué es lo que vamos a hallar? Ya cuando tenemos despejado, ahora lo vamos a reemplazar. Entonces, esta ya no la necesitamos porque ya la despejamos. Entonces ya la tenemos ahí. Entonces, cateto adyacente, ¿cuánto equivale cateto adyacente? 5. Entonces, 5 por tangente de teta. Entonces nos vamos a la calculadora.
y sacamos tangente de 30 grados. Eso nos da 0.57 en la calculadora. Entonces, por 0.57. Y esto es igual al cateto opuesto. Reemplacé el cateto, lo puse acá y saqué tangente de 30 grados, que sería 0.57. Vamos a poner entre paréntesis para saber que esto era la multiplicación de allá. Es decir, esta. Vamos acá en paréntesis también. Eso fue lo que hice. Saqué tangente de 30 para que nos diera 0.57 y lo multipliqué por 5 para que nos dé el cateto opuesto. Entonces, como ya reemplacé esto, ya lo puedo borrar para utilizar más tablero. Listo. Ahora vamos a multiplicar 0.57 por 5. $2.85. Aquí me dijeron que era 2.85. Listo. Eso quiere decir que este sería el cateto opuesto. Eso quiere decir que esta X que teníamos acá, esta X es de 2.85. Listo, ya hallamos el cateto opuesto y tenemos la altura del edificio. Ahora vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, otra vez, nos vamos a buscar una razón trigonométrica que ya tenemos cualquiera de los catetos, pero que tenga hipotenusa. ¿Cuál nos puede servir? O la del seno o la del coseno. Cualquiera de las dos. Por eso les decía que podrían haber dos o más razones trigonométricas que podríamos utilizar. Entonces vamos a utilizar cualquiera de las dos. Vamos a utilizar la del seno. La del seno. Entonces, vamos a ponerla acá. Entonces, seno de teta, pero teta equivale 30 grados. Seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta hipotenusa está dividiendo. Eso quiere decir que yo la tengo que pasar aquí a multiplicar. Entonces la vamos a poner. Hipotenusa por seno de 30 es igual al cateto opuesto. Pero resulta y acontece que ahora este seno de teta, o seno de 30 grados, está multiplicando a la hipotenusa. Es decir, que yo la tengo que pasar aquí a dividir. Entonces lo vamos a hacer. Entonces nos quedaría hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre seno de 30 grados. Ya despejamos. Acabamos de despejar. Lo primero que hicimos fue pasar hipotenusa a multiplicar y después el seno de 30 lo pasé a dividir. Ya cuando tengo despejado, véanlo acá, ya despejé, esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la hipotenusa. La acabé de despejar. Entonces vamos a borrar esto porque ya no lo necesitamos. Entonces tendríamos que la hipotenusa es igual al cateto opuesto que acabamos de hallar, que es 2.85. Dividido seno de 30. Entonces nos vamos a la calculadora y sacamos seno de 30.
Eso da 0.5. Y vamos a dividir 2.85 dividido 0.5. Eso nos da 5.7. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la hipotenusa equivale a 5.7. Es decir, que este valor de aquí arriba es de 5.7 metros, ¿no? Porque estamos hablando de metros. Y eso sería todo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Fácil? ¿Difícil? Fácil, profe. Profe, yo no entendí bien lo del cateto. Listo. ¿Cómo sacó el 2.85? Bueno, ¿cómo fue la fórmula? Vamos a Sí, ver sí, la fórmula. sí, sí. Listo, lo vamos a hacer otra vez. Entonces resulta y acontece que no sabíamos esto. No sabemos este valor, no lo sabemos. No sabemos cuál es el cateto opuesto. Pero sabemos que si nos paramos en esta esquina del ángulo, si miramos de frente, este es el cateto opuesto. Entonces, y conocemos la altura del edificio, porque si se las di, véala acá. 5 metros, acá está, véala. Se lo voy a volver a poner. 5. Ahí se la encerré. Ese es el cateto adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? Porque es el ángulo, el lado que está pegado al ángulo. Y el opuesto es el que está enfrente. Entonces ya sabemos que este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces, si nos vamos aquí a las fórmulas, la tangente dice que tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a poner la fórmula de la tangente acá. La ponemos, vean. Tangente es igual al cateto adyacente, el cateto opuesto, perdón, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta es la fórmula de la tangente. Por eso les digo que tienen que estar pendientes de las fórmulas que sacamos de las razones trigonométricas. Ya tenemos acá, la vamos a encerrar, vea, aquí el cateto opuesto. Tenemos esto acá. Porque ya sabemos que este es el cateto opuesto. Vean acá, lo voy a encerrar, cateto opuesto. Eso quiere decir que tengo que despejarlo. Tengo que despejarlo. Este cateto adyacente que está acá abajo, véanlo, está estorbando. Es decir, que yo tengo que despejarlo y coger este cateto adyacente y pasarlo a este lado. ¿Cómo sabemos eso? Si está dividiendo, lo paso a multiplicar. Si estuviera multiplicando, lo paso a dividir. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está multiplicando, pasa a dividir. En este caso, el cateto adyacente está dividiendo. Es decir, que yo lo tengo que pasar aquí a multiplicar. Entonces, por el cateto adyacente. Lo pasé y ya lo puedo eliminar. Vean, lo quito. Lo pasé al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría el cateto adyacente por la tangente de teta, porque es del ángulo, es igual al cateto opuesto. Ya lo despejé. Ya después de despejar, reemplazo los valores. Entonces, cateto adyacente equivalía a 5 por tangente de teta, pero teta es 30 grados, entonces sacamos tangente de 30. Y eso es igual
al cateto opuesto. Y entonces vamos a la calculadora y vamos a sacar esto primero. Primero hacemos esto. Tangente de 30 grados. ¿Cuánto fue que nos dio tangente de 30 grados? 0,57. Gracias. Entonces, eso da 0.57. Lo pongo ahí abajo, vea. Ya lo saqué. Y bajo otra vez el 5 porque lo voy a multiplicar. 5 por 0.57. Y 0.5 por 0.57 por 5 nos dio 2.8. 2.83 creo que fue. Si no estoy mal. 80. Y de ahí fue que nos salió este valor de 2.83. 83. Compro. 85, bien. Gracias. Gracias, profe. De ahí fue que salió ese valor. De ahí salió este valor. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Alguien tiene más preguntas? Profe, yo tenía una pregunta con la de cuando estaba sacando la hipotenusa. Díganme. Para hacerlo un poquito más cortico, ¿se puede hacer con secante? Para que no tenga que... Sí, claro, por supuesto. Sino que no tengo una calculadora científica acá. Pero yo creo que ustedes tienen calculadora científica ya en sus casas. Entonces lo podríamos también hacer con secante. Entonces, secante de teta es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Hacemos lo mismo, el cateto adyacente lo pasamos a multiplicar. Entonces, cateto adyacente por... Lo pasé a multiplicar. Sabemos el cateto adyacente, que es 5. 5 por secante de 30 grados. Igual hipotenusa. ¿Cuánto da secante de 30 grados? ¿Alguien tiene ahí una calculadora científica? ¿Nadie? ¿Secante de cuánto, profe? De 30 grados, porque es el ángulo que estamos trabajando. 1.15, gracias, por allá la sacaron. 5 por 1.15. Y eso nos debe dar 5.7 o aproximadamente 5.7. No, profe, secante de 30 es 0.5. ¿0.5? Pues sí, eso me diga a mí. Déjeme, tengo que conseguir mi calculadora, tengo que ir por ella, porque no la tengo acá. No, debe ser 1 punto algo. Sí es 1.15. Porque da 5.75. Sí es 1.15. Eso da 5.75. Tengo que ir por la mía para poderles enseñar. Que hoy me arreglan en internet y la descargo en el computador para yo poderles compartir la pantalla y hacerlo directamente desde el computador. Porque es que está re lento y no me carga bien cuando comparto pantalla. Pero hoy vienen a arreglarlo, entonces ya en la próxima clase lo podemos hacer. Y nos da 5.75. Y pues nos dio el mismo resultado ya. Entonces podemos utilizar Profe, cualquiera. mi calculadora no me sale. Bueno, no importa, yo lo voy a descargar en el computador y les digo cómo la descargué para que todos tengamos la calculadora descargada y se las enseño a manejar desde el computador, ¿vale? Me disculpo ahí porque no la tengo descargada todavía ahí en el computador. Pero ya la próxima clase de trigo ya la descargo para que todos podamos ver cómo es que estoy realizando las operaciones desde el computador, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas?
hay un ejercicio, lo voy a explicar, pero ustedes lo hacen, ese es de tarea, ese se los dejé de tarea, pero es más o menos de la siguiente manera. Voy a explicar cómo se desarrolla, no lo vamos a hacer porque pues es la tarea, ¿no? Pero yo puse un ejercicio más o menos así, si no estoy mal. Puse un triángulo y dividí otro triángulo adentro. Aquí puse un ángulo, creo que era de 30, si no estoy mal, y aquí puse uno de 70, bueno, no me acuerdo. Algo así, puse dos ángulos. Puse la hipotenusa, digamos, fue 8, y tenemos que hallar este valor que está acá, que va acá, que es X. Les puse a hallar este chirriquitico, que sería Y. Y tienen que hallar este que sería Z. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer en ese ejercicio? Coger el triángulo grande. Entonces, cogen el triángulo grande, lo dibujan acá abajo, le ponen aquí 30, este vale 8 porque conocemos toda la diagonal, y van a hallar X y van a hallar Z, como hicimos en el ejercicio que acabamos de hacer, tal cual. Entonces, cuando encuentran Z, que ya la tienen acá, digamos que nos dio un ejemplo, no estoy seguro, digamos nos dio Z. Ya teniendo eso, nos vamos y dibujamos el triángulo pequeño. Ya sabemos que la altura es 6 y que este ángulo es de 70. Ya con esto puedo hallar la hipotenusa, que sería esta que está acá, esta chiquitica. Y ya podríamos hallar Y, que sería el chiquitico acá. Es decir, son dos ejercicios en uno, pero se hacen exactamente los dos. Primero hacen el grande y después hacen el pequeño, este que está acá, la altura. Así se hace ese ejercicio, ¿listo? Si no lo pueden realizar, tienen preguntas, la próxima clase, lo primero que hacemos es desarrollar el ejercicio si no quedó bien. Igual, inténtenlo hacer, envíen la foto, que igual lo vamos a solucionar la próxima clase para que ustedes sepan cómo fue que se realizó. ¿Listo? Si es que hay preguntas, si todos lo pudieron de hacer, pues perfecto, pues no sería necesario explicar. Pero primero se hace el grande y después se hace el pequeño. ¿Listo? Listo, muchachos. Sí, pa. Listo, muchachos. Voy a llamar lista, los voy a anotar en una hoja. No les puedo compartir la pantalla porque no sé por qué no me cargan dos páginas al tiempo, solo la videollamada. Porque mi intención es de una vez registrarles la asistencia en el Drive, como lo hace el coordinador. Pero tengo ese pequeño inconveniente, no me cargan dos cosas, hoy vienen a revisar los de internet. Entonces los voy a anotar en una hojita, voy a ir llamando, me van contestando la asistencia y yo ahorita les subo la asistencia al Drive de una vez. Entonces voy aquí, voy a empezar a llamar lista. Arranco. Aguilera Andrés. Ceballos Andrés. Bien. Rodríguez Urbina Ángel. Listo, excelente, ya contestó por ahí. Villamil Anthony. Perfecto. Roa Arciniegas.
Ese no está por ahí. Se durmió. Gómez Camilo. Bien, Camilo. Telles Camilo. Perfecto. Prada Carol. Perfecto. Alvarado Hernández Daniel. Presente. Peña Daniela. Presente, profe. Rodríguez Daniela. Bien, contestó por el chat. Rincón Edward. Presente, profe. Roa Fontecha Amy. Tampoco está por ahí. Gómez Felipe. Presente. Ramírez Gabriela. Presente. Salgado Contreras Harold. Presente. Méndez Jobrián. Presente, profe. Durán Jonathan. Presente. Murcia La Torre José. Presente, profe. Juan David. Juan David, ¿qué será? No tiene el apellido. Presente. ¿Me regalas tu apellido, por favor? Para poderte anotar. Velasco Gracias. Barreto. Listo, Juan. Gracias. Sí, señor. Abril Layton Juan. Presente. Mateus Juan. Listo. Bien, contestó por el chat. Inés Laura Valentina. Bien, contestó por el chat. Bustos Lina. Presente. Rojas Mateo. Listo, Mateo, bien. Barajas Natalia. Presente. Saavedra Nicolás Emir. Otro que se durmió. Tobar Nicolás. Presente. Bien. Ráquira Nicolás.
Profe, presente. Bien. Moreno, Ospina, Paula, Andrea. Presente. Céspedes, Santiago. Fonseca, Santiago. Presente. Moreno. Moreno, Santiago. No está por ahí. Najar Zambrano, Santiago. Presente. Ramos, Steven. Piraquive, Valentina. Buenos días, presente. González Plazas, Gilbert. Bien, Gilbert. ¿Hizo alguien que no haya llamado? Que de pronto me haya saltado y no lo haya llamado. Bueno, creo que ya. Arciniegas Roa. No, ese creo que sí lo llamé. Sí, claro. Lo llamé al comienzo. Roa Emily. Esa también la llamé, pero no contestaron. Ya están anotados. Bueno, no importa. Para estar más pilas a la siguiente. Voy a desconectar la llamada. Todavía no se vayan a salir. Voy a parar la grabación. Estaban durmiendo. Detener la grabación. Esperen, no se vayan a salir todavía.